El número 666 de la bestia y los 7 tazones de la cólera de Dios. 2027, 2033. Se detuvo e hizo temblar la tierra. Con una mirada, hizo que las naciones se estremecieran. Las montañas eternas fueron hechas pedazos, y las colinas antiguas se inclinaron. Los caminos de hace mucho tiempo son suyos. ¿Es contra los ríos, oh Jehová, contra los que arde tu furia? ¿O estás furioso con el mar? Tú dividiste la tierra con ríos. Las montañas se retorcieron de dolor al verte. Un aguacero barrió la tierra. Las aguas profundas hicieron oír su rugido. Levantaron sus manos en alto. El sol y la luna se quedaron en su elevada morada. Tus flechas salieron como la luz. Tu lanza brilló como un relámpago. Atravesaste la tierra con indignación. Pisoteaste a las naciones con furia. Habacuc 3, 6 al 12. El número 666 de la bestia y los 7 tazones de la cólera de Dios. Las plagas que afligieron Egipto tan solo fueron el preludio de algo mucho más magnánimo destinado a suceder en el año 2027 al 2033. En aquel tiempo Jehová demostró mediante 10 plagas que no existía otro Dios fuera de él. Todos los dioses de Egipto resultaron impotentes ante su inmenso poder, quedando ridiculizados por Jehová como meros símbolos de adoración demoníaca. Su nombre quedó santificado a través de las 10 plagas, y los egipcios tuvieron que ceder y reconocer que Jehová era Dios, dejando libres a los israelitas y permitiéndoles el despojo de cuantos bienes desearan. Todos conocemos el final de las 10 plagas de Egipto. Faraón se llenó de orgullo e irracionalidad y fue a enfrentarse contra el único Dios verdadero todopoderoso, Jehová, encontrando la muerte él y todo su ejército en las aguas del Mar Rojo. En la Biblia abundan los paralelismos, y las 10 plagas de Egipto no son una excepción. Actualmente Dios volverá a expresarse mediante su cólera a través de 7 plagas derramadas a una escala mundial. Tras el derramamiento de los 6 primeros tazones o 6 primeras plagas, los faraones del mundo, es decir, los gobernantes mundiales, irán con sus ejércitos en masa como uno solo contra Jehová. Pero su final será el mismo final que encontró Faraón y su ejército. Hoy día existe un Israel espiritual que cuenta con la promesa del Creador en cuanto a ser liberado del yugo egipcio del mundo. Estos son los que aman y conocen a Jehová. Llevan siglos pidiendo su libertad mediante esta oración a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo también sobre la tierra. Pues bien, dicho reino se ha acercado con Cristo Jesús como Rey asignado. Jehová ha otorgado a Cristo todo el poder necesario para que elimine de la faz del mundo todos los reinos humanos y establezca su reino mesiánico firmemente sobre la tierra. A través del derramamiento de los 7 tazones de la cólera de Dios, Cristo cumplirá con este cometido. Los 7 tazones de la cólera de Dios serán derramados concatenadamente en forma de plagas, con una duración de año por plaga. Los 6 primeros tazones se derramarán compasivamente para inducir al arrepentimiento a la humanidad pecaminosa y alejada de Dios, tal y como ocurrió en Egipto. Toda rodilla y corazón deberá entonces doblegarse ante Jehová, reconociendo y sometiéndose a su autoridad como el Creador y legítimo gobernante de la tierra, aquel que tiene potestad sobre la vida y sobre la muerte. Sin embargo, con el derramamiento del 7º tazón, todos aquellos que sigan desafiando la autoridad divina y continúen sin aceptar a Jehová como Dios, serán tragados por la muerte en el día de la gran cena de Dios durante el Armagedón. Aléjense de las fuentes envenenadas y beban del agua de la vida que Jehová les ofrece en su palabra. Aquellos que se revuelcan en el fango de la hipocresía, la inmoralidad y el libertinaje,
ajusten sus vidas a las normas del Creador para que sigan respirando tras el séptimo tazón. Jehová es amor, pero también es justicia, y no dejará por más tiempo al inicuo entre el justo. El tiempo se ha acercado para que Jehová libere al Israel espiritual del yugo del mundo. El día de Jehová se ha acercado. No esperen a ver para creer, porque esa clase de fe no le es acepta a Dios. Porque quien espera a ver ya no cree por fe ni por amor, sino por vista y por temor, y la fe por vista será sometida a prueba mediante plagas. Revelación 13:18. Aquí es donde entra la sabiduría. El que tenga inteligencia, calcule el número de la bestia salvaje, porque es número de hombre, y su número es 666. ¿Por qué instó el apóstol Juan calcular el número deletreado 666 de la bestia salvaje? ¿Qué clase de sabiduría e inteligencia hay implicadas en dicho cálculo? ¿Qué encierra el cálculo de dicho número? En la Biblia se afirma sin ambages que las bestias descritas representan reinos o gobiernos políticos en el ejercicio de su poder y autoridad. Un examen de los pasajes bíblicos revela que mientras que estas bestias salvajes políticas difieren en su apariencia simbólica, tienen, no obstante, ciertas características en común. Todas se oponen a la gobernación de Dios sobre la humanidad por medio del reino mesiánico. También se las representa en oposición a los santos de Dios, es decir, su pueblo, primero la nación judía y después la congregación cristiana. Los reinos mencionados en la Biblia específicamente por nombre, Medo-Persia y Grecia, fueron potencias mundiales importantes. Los otros reinos tampoco debieron ser de menor importancia, como se infiere del tamaño que se les atribuye o de los hechos que se les imputan. Ha de notarse que los reinos subordinados se simbolizan en algunos casos con cuernos. A todas las bestias se las representa muy agresivas, buscando la posición dominante sobre las naciones o pueblos que se hallaban a su alcance. Hoy día bíblicamente vivimos en un tiempo muy especial y significativo, el tiempo en que aparecería la séptima bestia o potencia mundial de la historia bíblica. Esta es además la única potencia anunciada como profecía pura, ya que las 6 anteriores estaban entretejidas en la trama histórica de la Biblia. Con respecto a las 7 potencias o reyes se pronosticó: hay 7 reyes, 5 han caído, 1 es, el otro todavía no ha llegado, pero cuando sí llegue, tiene que permanecer un corto tiempo. Cuando se escribieron esas palabras, hace más de 1900 años, 5 de los 7 reyes o imperios políticos habían caído, a saber, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. La expresión «uno es» hacía alusión a Roma, pero Roma no perduraría para siempre. Otro imperio la sucedería, aunque según la profecía todavía no había llegado. Conforme a la predicción bíblica, el séptimo rey irrumpió en la escena mundial. ¿Quién resultó ser? ¿Dominará indefinidamente? Si no es así, ¿cómo desaparecería de la escena? ¿Cuán corto sería ese tiempo en que habrá de permanecer como potencia? La Biblia no nos deja en la ignorancia respecto a este asunto. Daniel 2:44-45 nos dice al respecto: en los días de aquellos últimos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas. Y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Triturará y pondrá fin a todos estos reinos terrestres, y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. El reino de Dios triturará a todos los reinos humanos, entre los que figura la séptima potencia mundial. ¿La razón? Todos se negarán a ceder el poder, y lucharán contra Dios en una gran guerra final entablada en un lugar simbólico llamado Harmagedón o Armagedón. La Biblia aclara que en esta batalla están involucrados los reyes de toda la tierra habitada. A diferencia de los gobiernos humanos transitorios, incluidas las 7 potencias mundiales, el reino de Dios nunca será reducido a ruinas. Además, ejercerá su dominio sobre toda la tierra. Lo anterior suscita una importantísima pregunta: ¿cuándo se llevará a cabo esta destrucción definitiva?
¿cuándo eliminará el reino de Dios todo vestigio de la gobernación humana? La respuesta se halla dentro del cálculo matemático del número 666 de la bestia salvaje de Revelación 13:18. Aquí es donde entra la sabiduría. El que tenga inteligencia, calcule el número de la bestia salvaje, porque es número de hombre, y su número es 666. La visión del apóstol Juan registrada en el capítulo 13 de Revelación identifica de dos formas a la última bestia salvaje, o potencia mundial, que ejercería su dominio sobre el mundo. En Revelación 13:1-2 es identificada como la séptima cabeza del cuerpo de la bestia salvaje de 7 cabezas que sale del mar. Después Juan vio una bestia con 2 cuernos como los de un cordero inofensivo, pero que hablaba como dragón y ejercía toda la autoridad de la primera bestia salvaje, descrita antes. Esta bestia ordena que se haga una imagen de la bestia de 7 cabezas que gobierna el mundo, la ONU, y obliga a todas las personas a que acepten su marca. Debe recordarse que el carnero de 2 cuernos del capítulo 8 de Daniel representaba una potencia binaria, Medo-Persia. Por supuesto, para los días del apóstol Juan, hacía mucho tiempo que aquella potencia había desaparecido, y su visión era de cosas que todavía estaban por venir. Desde el tiempo de Juan han existido otras potencias binarias, pero de todas ellas, la asociación histórica que más destaca por su importancia y duración es la de Gran Bretaña y Estados Unidos. La bestia de 2 cuernos, la última potencia que no será sustituida por otra potencia o reino humano, sino que Jehová Dios, mediante Cristo Rey, la destruirá y sustituirá por su reino en Armagedón. Por tanto, el cálculo del número de la bestia salvaje significa el cálculo del tiempo o número de años desde la aparición de la bestia hasta que Jehová Dios la destruya. La potencia angloamericana surgió como potencia binaria dominante en el escenario mundial en 1917, cuando Estados Unidos e Inglaterra dejaron atrás sus diferencias y aunaron esfuerzos para combatir juntos en la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra, como se llamó entonces a aquel conflicto, abrió el camino para que los Estados Unidos emergieran claramente como parte de la potencia mundial angloamericana. Durante los primeros años de la guerra, la opinión pública impidió que los Estados Unidos entraran en el conflicto. Pero como escribió el historiador Sme Wingfield Stratford, todo era cuestión de si en esta hora de crisis suprema, Gran Bretaña y los Estados Unidos enterrarían sus diferencias al darse cuenta de su unidad dominante y la responsabilidad que tenían en común. Los acontecimientos mostraron que así sucedió. En 1917 los Estados Unidos contribuyeron sus recursos y sus soldados para reforzar el esfuerzo de guerra de los vacilantes aliados. Así, la séptima cabeza, que combinaba a Gran Bretaña y los Estados Unidos, salió vencedora. En una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro David Cameron del Reino Unido, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó en julio de 2010: «Nunca está de más decirlo, Estados Unidos y el Reino Unido gozan de una relación verdaderamente especial. Celebramos una herencia común, defendemos los mismos valores. Sobre todo, nuestra alianza crece porque promueve nuestros intereses comunes. Cuando Estados Unidos y el Reino Unido actúan juntos, nuestros pueblos, y los de todo el mundo, están más seguros y son más prósperos». Resumiendo, Estados Unidos no tiene un aliado más cercano ni un socio más poderoso que Gran Bretaña. Tomando entonces como referencia el año 1917, como el año del nacimiento de la séptima bestia, y teniendo en cuenta que el cálculo de su número es número de hombre, es decir, que el resultado de dicho cálculo no debe superar la expectativa máxima de vida humana de 120 años, establecida por Dios en Génesis 6:3. Debe pues realizarse el cálculo del número deletreado 666 de la bestia, bajo dichos parámetros, expresándolo en unidades de tiempo, años, meses, días. Es decir, 600 años, 600 meses, 600 días, 60 años, 60 meses, 60 días, 6 años, 6 meses, 6 días.
resultando la suma de la combinación numérica del siguiente modo: 600 años, más 600 meses, más 600 días, igual a 651 años, 7 meses y 25 días. 600 años, más 60 años, más 6 años, igual a 666 años. 600 años, más 60 años, más 6 meses, igual a 660 años y 6 meses. 600 años más 60 años más 6 días, igual a 660 años y 6 días. 600 años más 60 meses más 6 años, igual a 611 años. 600 años más 60 meses más 6 meses, igual a 605 años y 6 meses. 600 años más 60 meses más 6 días, igual a 605 años y 6 días. 600 años más 60 días, más 6 años, igual a 606 años y 60 días. 600 años más 60 días, más 6 meses, igual a 600 años y 8 meses. 600 años más 60 días más 6 días, igual a 600 años, 2 meses y 6 días. 600 meses más 60 años más 6 años, igual a 116 años. 600 meses más 60 años más 6 meses, igual a 110 años y 6 meses. 600 meses más 60 años más 6 días, igual a 110 años y 6 días. 600 meses más 60 meses más 6 años, igual a 61 años. 600 meses más 60 meses más 6 meses, igual a 55 años y 6 meses. 600 meses más 60 meses más 6 días, igual a 55 años y 6 días. 600 meses más 60 días más 6 años, igual a 56 años y 2 meses. 600 meses más 60 días más 6 meses, igual a 50 años y 8 meses. 600 meses más 60 días más 6 días, igual a 50 años, 2 meses y 6 días. 600 días más 60 años más 6 años, igual a 67 años y 8 meses. 600 días más 60 años más 6 meses, igual a 62 años y 2 meses. 600 días más 60 años más 6 días, igual a 61 años, 8 meses y 6 días. 600 días más 60 meses más 6 años, igual a 12 años y 8 meses. 600 días más 60 meses más 6 meses, igual a 7 años y 2 meses. 600 días más 60 meses más 6 días, igual a 6 años, 8 meses y 6 días. 600 días más 60 días más 6 años, igual a 7 años y 10 meses. 600 días más 60 días más 6 meses, igual a 2 años, 3 meses y 15 días. 600 días más 60 días más 6 días, igual a 1 año, 9 meses y 18 días. Como puede observarse, la suma resultante de cada una de las combinaciones numéricas está compuesta de 28 periodos de tiempo. Sumados cada uno de estos periodos de tiempo al año del nacimiento de la bestia, 1917, señalan todos ellos menos 3, al pasado o a un futuro muy lejano. Destacan no obstante esos 3 periodos de tiempo, los cuales señalan a un futuro muy cercano. Recordando las indicaciones que Juan ofreció en Revelación 17:10 sobre el séptimo rey y su corto espacio de tiempo en términos de gobernación, y enlazando a su vez este hecho con el cálculo del número de la bestia, que es número de hombre, 120 años, disponemos de todas las pistas necesarias para la correcta selección de las 3 unidades de tiempo resultantes del cálculo. 110 años y 6 días, 110 años y 6 meses y 116 años. Estos 3 periodos de tiempo sumados respectivamente a 1917, año del nacimiento de la bestia salvaje, conducen al año 2027 al 2033. En concreto señalan al día 6 de enero del año 2027 o bien al día 1 de junio del año 2027 hasta el año 2033.
¿Qué significa esta horquilla temporal de 7 años? Significa que la potencia angloamericana será destruida por el reino de Dios en 2027, pero resurgirá de nuevo para su definitiva destrucción en 2033? No. Todo lo que Dios destruya entonces quedará para siempre destruido. La respuesta se halla en Revelación 15:1 y 16:1. Y vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con 7 plagas. Estas son las últimas, porque por medio de ellas la cólera de Dios queda terminada. Y oí una voz fuerte procedente del santuario decir a los 7 ángeles: vayan y derramen en la tierra los 7 tazones de la cólera de Dios. Es importante entender que mediante el derramamiento de los 7 tazones de la cólera de Dios se elimina todo atisbo de iniquidad en el mundo, de modo que la cólera de Dios queda definitivamente aplacada o terminada. Por ello, apropiadamente se dice que estas plagas son las últimas, porque tras su derramamiento ya no quedará injusticia en el mundo que Jehová tenga que aplacar o combatir. Por tanto, el contexto del libro de Revelación establece una conexión directa entre el resultado del cálculo del número 666 de la bestia apocalíptica, 2027-2033, con la ejecución de los 7 tazones de la cólera de Dios descritos en Revelación 15:20. Ahora bien, alguien argumentará que el día y la hora solo lo conoce Jehová. Es cierto que la propia Biblia afirmó hace unos 2000 años que el día y la hora nadie lo conocía, ni el Hijo, sino solo el Padre. No obstante, la evidencia señala que esas palabras registradas en Mateo 24, 36-39 ya no son aplicables a nuestros días por diversos motivos. Evidentemente, hace 2000 años Jesús aún no había sido entronizado por Dios como Rey de la Tierra. No fue hasta 1914 cuando Jesús fue coronado como Rey del Reino de Dios, según señalan las profecías bíblicas. Además, la profecía concerniente al tiempo señalado en Revelación 13:18 necesitaba el devenir de los acontecimientos históricos para que su velo fuera rasgado al entendimiento de los que usan la sabiduría y la inteligencia bíblica. Por ello, actualmente no es razonable pensar que el desconocimiento del día y la hora abarca aún a los tiempos en que vivimos. Desde la entronización en 1914 de Jesús, como Rey del Reino de Dios sobre la tierra, con la labor de realizar los juicios de Jehová sobre el mundo para el tiempo del fin, debe haberle sido revelado por su Padre en el momento de la toma de posesión de dicho reino, el día y la hora. No tiene sentido creer que Jehová aún mantenga en secreto el día y la hora a su Hijo entronizado. ¿Por qué iba a ejercer Jehová actualmente tanta cautela y secretismo con la fecha del fin hacia su amado Hijo, cuando en otras ocasiones reveló abiertamente el tiempo que restaba para el fin a meros hombres? Por ejemplo, a Noé el propio Dios le comunicó su intención de enviar un diluvio tras 120 años. Lot también fue avisado previamente a la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Jesucristo avisó con antelación a la destrucción de Jerusalén. Y aunque no ofreció una fecha exacta, sí describió los sucesos que antecederían a tal destrucción y exhortó a sus discípulos a mantenerse alerta y huir de la zona de peligro. Si entendemos que es razonable que el desconocimiento del día y la hora ya no sea aplicable al Hijo, por tanto, entenderemos también que dicho desconocimiento tampoco debiera seguir aplicándose aún al hombre. Así lo indican las palabras de Pablo en su carta a la congregación de Tesalónica. Ahora bien, en cuanto a los tiempos y a las sazones, hermanos, no tienen necesidad de que se les escriba nada, porque ustedes mismos saben bastante bien que el día de Jehová viene exactamente como ladrón en la noche. Cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces destrucción repentina ha de sobrevenirles instantáneamente, como el dolor de angustia a la mujer encinta, y no escaparán de ninguna manera. Pero ustedes, hermanos, ustedes no están en oscuridad, para que aquel día los alcance como alcanzaría a ladrones, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no pertenecemos ni a la noche ni a la oscuridad. Nótese la clara distinción que hace Pablo entre la gente de nuestros días, que se hallaría en oscuridad espiritual, y la gente que poseyera la clarificante luz de la verdad bíblica.
Es obvio deducir en esa distinción que las personas que vivieran en el tiempo del fin y que no se hallaran en oscuridad espiritual, estarían convenientemente ilustrados bíblicamente para poder visualizar a la luz de las Escrituras el tiempo señalado del fin. Solo de esta forma se entiende que el día y la hora sorprenda como ladrón al resto del mundo, pero no así a quienes están iluminados por el conocimiento de la verdad bíblica. Nota: es importante discernir que en realidad el día y la hora sigue permaneciendo oculto, no así el año 2027, ya que el resultado del cálculo del número 666 arroja dos fechas, 6 de enero de 2027 y 1 de junio de 2027. Dentro de ese intervalo de tiempo se halla el día y la hora exactos en que tendrá lugar el comienzo del derramamiento de los 7 tazones y que solo Jehová Dios conoce, cumpliéndose así de pleno la profecía de Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Además, es muy revelador observar que en el año 2033 se cumplen 2000 años desde la muerte de Cristo. Y además también es muy revelador que los dígitos de esa fecha coincidan con la duración de la muerte y la edad en que Cristo entregó su vida a favor de la humanidad. 2 días muerto a la edad de 33, 2033. Tampoco hay que olvidar las palabras de Jesús a sus discípulos respecto a las señales del tiempo de la llegada del fin. De ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. La generación marcada por las señales que Cristo ofreció a sus discípulos componen una huella dactilar que identifican inequívocamente a esa generación como la generación de 1914. Pues bien, dicha generación personificada nacida el 1 de enero de 1914 cumplirá su expectativa de vida máxima dentro de 120 años, es decir, el día 31 de diciembre de 2033, a las 12 en punto de la noche, fecha en que finaliza el derramamiento de los 7 tazones de la cólera de Dios. Los 7 tazones de la cólera de Dios, 2027-2033. Apocalipsis 15 al 22. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con 7 plagas. Estas son las últimas, porque por medio de ellas la furia de Dios llegará a su fin. También vi algo que parecía un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían vencido a la bestia salvaje, a su imagen y al número de su nombre. Estos estaban de pie al lado del mar de vidrio. Tenían en las manos arpas de Dios. Estaban cantando la canción de Moisés, el esclavo de Dios, y la canción del Cordero. Decían: Grandes y maravillosas son tus obras, Jehová Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de la eternidad. Jehová, ¿quién no te temerá? ¿Quién no glorificará tu nombre? Es que solo tú eres leal. Todas las naciones vendrán ante ti y te adorarán porque tus justos decretos han sido revelados. Después de esto vi que se abrió en el cielo el santuario de la tienda del testimonio, y del santuario salieron los 7 ángeles con las 7 plagas. Iban vestidos de lino limpio y resplandeciente, y llevaban bandas de oro ceñidas a la altura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes les dio a los 7 ángeles 7 tazones de oro que estaban llenos de la furia de Dios, quien vive para siempre jamás. Y el santuario se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el santuario hasta que terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Y oí una voz fuerte procedente del santuario decir a los 7 ángeles: Vayan y derramen en la tierra los 7 tazones de la cólera de Dios. Y el primero se fue y derramó su tazón en la tierra. Y una úlcera perjudicial y maligna llegó a estar sobre los hombres que tenían la marca de la bestia salvaje y que adoraban a su imagen. Y el segundo derramó su tazón en el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y toda alma viviente murió, sí, las cosas que había en el mar. Y el tercero derramó su tazón en los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel sobre las aguas decir: Tú,
Aquel que eres y que eras, el leal, eres justo porque has dictado estas decisiones, porque ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre. Lo merecen. Y oí al altar decir, sí, Jehová Dios, el Todopoderoso, verdaderas y justas son tus decisiones judiciales. Y el cuarto derramó su tazón sobre el sol, y al sol se le concedió chamuscar con fuego a los hombres. Y los hombres fueron chamuscados con gran calor, pero blasfemaron contra el nombre de Dios, que tiene la autoridad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto derramó su tazón sobre el trono de la bestia salvaje, y su reino se oscureció, y empezaron a roerse las lenguas de dolor, pero blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto derramó su tazón sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó, para que se preparara el camino para los reyes procedentes del nacimiento del sol. Y vi 3 expresiones inspiradas inmundas, que se parecían a ranas salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia salvaje, y de la boca del falso profeta. Son de hecho expresiones inspiradas por demonios, y ejecutan señales, y salen a los reyes de toda la tierra habitada, para reunirlos a la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso. Mira, vengo como ladrón. Feliz es el que se mantiene despierto y guarda sus prendas de vestir exteriores, para que no ande desnudo y la gente mire su vergüenza. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Har Magedón. Y el séptimo derramó su tazón sobre el aire. Con esto una voz fuerte salió del santuario desde el trono y dijo, «Ha acontecido». Y ocurrieron relámpagos y voces y truenos, y ocurrió un gran terremoto como el cual no había ocurrido uno desde cuando los hombres vinieron a estar en la tierra. Tan extenso el terremoto, tan grande. Y la gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y Babilonia la grande fue recordada a vista de Dios, para darle la copa del vino de la cólera de su ira. También toda isla huyó y no se hallaron las montañas. Y un granizo grande con cada piedra como del peso de un talento descendió del cielo sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios debido a la plaga de granizo, porque la plaga de éste fue excepcionalmente grande. Y vi el cielo abierto y miren, un caballo blanco, y el que iba sentado sobre él se llama Fiel y Verdadero, y juzga y se ocupa en guerrear con justicia. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo, y está vestido de una prenda de vestir exterior rociada de sangre, y el nombre con que se le llama es la Palabra de Dios. También los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, y estaban vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una aguda espada larga, para que hiera con ella a las naciones, y las pastoreará con vara de hierro. Pisa también el lagar de vino de la cólera de la ira de Dios el Todopoderoso, y sobre su prenda de vestir exterior, aún sobre su muslo, tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi también a un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó con voz fuerte, y dijo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, «Vengan acá, sean reunidas a la gran cena de Dios, para que coman las carnes de reyes, y las carnes de comandantes militares, y las carnes de hombres fuertes, y las carnes de caballos, y de los que van sentados sobre ellos, y las carnes de todos, de libres así como de esclavos y de pequeños y grandes». Y vi a la bestia salvaje y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que iba sentado en el caballo, y contra su ejército. Y la bestia salvaje fue prendida y junto con ella el falso profeta que ejecutó delante de ella las señales, con las cuales extravió a los que recibieron la marca de la bestia salvaje y a los que rinden adoración a su imagen. Estando todavía vivos ambos fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre, pero los demás fueron muertos con la espada larga del que iba sentado en el caballo, la espada que salía de su boca. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.
Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente original, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él, para que no extraviara más a las naciones hasta que se terminaran los 1000 años. Después de estas cosas, tiene que ser desatado por un poco de tiempo. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. De delante de él huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, los grandes y los pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron rollos. Pero se abrió otro rollo, es el rollo de la vida. Y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los rollos según sus hechos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados individualmente según sus hechos. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esto significa la muerte segunda, el lago de fuego. Además, cualquiera a quien no se halló escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el cielo anterior y la tierra anterior habían pasado, y el mar ya no existe. Vi también la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde Dios, y preparada como una novia adornada para su esposo. Con eso, oí una voz fuerte desde el trono decir: «Mira, la tienda de Dios está con la humanidad, y Él residirá con ellos, y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos, y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado». Y aquel que estaba sentado en el trono dijo: «Mira, voy a hacer nuevas todas las cosas». También dice: «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Y me dijo: «Han acontecido. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A cualquiera que tenga sed, le daré de la fuente del agua de la vida gratis. Cualquiera que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero en cuanto a los cobardes y los que no tienen fe y los que son repugnantes en su suciedad, y asesinos y fornicadores, y los que practican espiritismo, e idólatras y todos los mentirosos, su porción será en el lago que arde con fuego y azufre. Esto significa la muerte segunda. Yo, Juan, fui el que oyó y vio estas cosas. Después de verlas y oírlas, caí a los pies del ángel que me había mostrado estas cosas para adorarlo. Pero él me dijo: «Cuidado, no hagas eso. Yo solo soy un esclavo como tú y tus hermanos, los profetas, y como los que obedecen las palabras de este rollo. Adora a Dios». Y añadió: «No guardes en secreto las palabras de la profecía de este rollo, ya que el tiempo fijado está cerca. Que el injusto siga en la injusticia y el sucio siga en su suciedad, pero que el justo siga en la justicia y el santo siga en la santidad. Escucha, vengo pronto, y traigo conmigo la recompensa que voy a dar, para pagarle a cada uno según sus hechos. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Felices los que lavan sus túnicas largas para tener derecho a los árboles de la vida y para entrar en la ciudad por sus puertas. Afuera están los perros, los que practican el espiritismo, los que son sexualmente inmorales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman la mentira y tienen la costumbre de mentir. Yo, Jesús, envié a mi ángel para darles testimonio a ustedes de estas cosas, para el bien de las congregaciones. Yo soy la raíz y la descendencia de David y la brillante estrella de la mañana. El espíritu y la novia no dejan de decir: ven, y todo el que oiga diga: ven, y todo el que tenga sed, venga, todo el que lo desee, que tome gratis el agua de la vida. A todos los que oyen las palabras de la profecía de este rollo, yo les declaro: si alguien les añade algo a estas cosas, Dios le añadirá a él las plagas que están escritas en este rollo. Y si alguien les quita algo a las palabras del rollo de esta profecía,
Dios le quitará su parte de los árboles de la vida y de la santa ciudad, cosas que están descritas en este rollo. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la bondad inmerecida del Señor Jesús esté con los santos. Advertencias del día de Jehová. Sofonías 2:3. Antes de que se cumpla el decreto, antes de que el día pase como la paja llevada por el viento, antes de que caiga sobre ustedes la ardiente furia de Jehová, antes de que caiga sobre ustedes el día de la furia de Jehová, busquen a Jehová todos ustedes, los mansos de la tierra, los que obedecen sus justos decretos. Éxodo 34:5. Jehová, Jehová, un Dios misericordioso y benévolo, tardo para la cólera y abundante en bondad amorosa y verdad, que conserva bondad amorosa para miles, que perdona error y transgresión y pecado, pero de ninguna manera dará exención de castigo. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios debes temer, y a él debes servir, y por su nombre debes jurar. Ustedes no deben andar tras otros dioses, ninguno de los dioses de los pueblos que se hallan todo en derredor de ustedes, porque Jehová tu Dios que se halla en medio de ti es un Dios que exige devoción exclusiva. Por temor de que la cólera de Jehová tu Dios se encienda contra ti, y él tenga que aniquilarte de sobre la superficie del suelo. Salmos 1:6, 2:1-5. Porque Jehová va conociendo el camino de los justos, pero el mismísimo camino de los inicuos perecerá. ¿Por qué han estado en tumulto las naciones y los grupos nacionales mismos han seguido hablando entre dientes una cosa vacía? Los reyes de la tierra toman su posición, y los altos funcionarios mismos se han reunido en masa como uno solo contra Jehová y contra su ungido, y dicen, rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El mismísimo que se sienta en los cielos se reirá, Jehová mismo hará escarnio de ellos. En aquel tiempo les hablará en su cólera y en su ardiente desagrado los perturbará. Isaías 40:15-17, 21-23. Mira, las naciones son como una gota de un cubo, y como la capa tenue de polvo en la balanza han sido estimadas. Mira, él alza las islas mismas como simple polvo fino. Todas las naciones son como algo inexistente delante de él, como nada y como una irrealidad le han sido estimadas. ¿No saben ustedes? ¿No oyen? ¿No se les ha informado desde el principio? ¿No han aplicado entendimiento desde los fundamentos de la tierra? Hay uno que mora por encima del círculo de la tierra, los moradores de la cual son como saltamontes, aquel que extiende los cielos justamente como una gasa fina, que los despliega como una tienda en la cual morar, aquel que reduce a nada a los altos funcionarios, que ha hecho a los mismísimos jueces de la tierra como una simple irrealidad. Daniel 2:44. Y en los días de aquellos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas. Y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. Segunda a Timoteo 3:1-5. Mas sabe esto, que en los últimos días se presentarán tiempos críticos, difíciles de manejar. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominio, feroces, sin amor del bien, traicioneros, testarudos, hinchados de orgullo, amadores de placeres más bien que amadores de Dios, teniendo una forma de devoción piadosa, pero resultando falsos a su poder, y de estos apártate. Lucas 21:29-36. Noten la higuera y todos los demás árboles. Cuando ya echan brotes, ustedes al observarlo, saben para sí que ya se acerca el verano.
Así también ustedes, cuando vean suceder estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. En verdad les digo, esta generación no pasará de ningún modo sin que todas las cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ningún modo pasarán. Mas presten atención a sí mismos para que sus corazones nunca lleguen a estar cargados debido a comer con exceso y beber con exceso, y por las inquietudes de la vida. Y de repente esté aquel día sobre ustedes instantáneamente como un lazo. Porque vendrá sobre todos los que moran sobre la haz de toda la tierra. Manténganse despiertos pues en todo tiempo haciendo ruego para que logren escapar de todas estas cosas que están destinadas a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sofonías 3:8. Así que espérenme con paciencia, afirma Jehová, hasta el día en que me levante para saquear, porque mi decisión judicial es reunir naciones, juntar reinos, a fin de derramar sobre ellos mi indignación, toda mi furia ardiente. El fuego de mi celo consumirá toda la tierra. ¿Qué significa el día de Jehová? Período especial de tiempo, no un día de 24 horas en el que Jehová actúa en contra de sus enemigos y a favor de su pueblo. En este día Jehová ejecuta juicio contra los inicuos y sale victorioso sobre sus opositores. Es también un tiempo de salvación y liberación para el justo, un día en el que se ensalza a Jehová como ser supremo. Así, por estos dos motivos se trata de una ocasión excepcional y única, el gran día de Jehová. En las Escrituras se dice que este día es día de batalla, día grande e inspirador de temor, día de oscuridad y cólera ardiente, día de furor, aflicción, angustia, desolación y alarma. A este respecto Jehová le preguntó al pueblo rebelde de Israel por medio de su profeta Amós: ¿qué entonces significará para ustedes el día de Jehová? Su respuesta fue: será oscuridad y no luz, tal como cuando un hombre huye debido al león y el oso realmente lo encuentra, y como cuando entró en la casa y apoyó su mano contra la pared y la serpiente lo mordió. A Isaías se le dijo: miren, viene el mismísimo día de Jehová, cruel tanto con furor como con cólera ardiente. Ese día es día de furor, día de angustia y de zozobra, día de tempestad y de desolación, día de oscuridad y de tenebrosidad, día de nubes y de densas tinieblas. Durante ese período de tribulación, el dinero no servirá de nada, en las calles arrojarán su plata misma. Ni la plata ni el oro de ellos podrá librarlos en el día del furor de Jehová. Los profetas le atribuyeron al día de Jehová un sentido de urgencia y advirtieron repetidas veces de su inminencia. El gran día de Jehová está cerca, y hay un apresurarse muchísimo de él. También se dijo: ay del día, porque el día de Jehová está cerca. Que todos los habitantes de la tierra se agiten, porque viene el día de Jehová, porque está cerca. Nota: estas palabras tuvieron un cumplimiento profético menor con la nación de Israel y las naciones que les rodeaban. Pero su cumplimiento profético mayor está reservado para el fin de los días en que vivimos, denominados bíblicamente como los últimos días, que culminarán con el gran día de Jehová. Las señales del fin del mundo y la generación de 1914. Poco antes de la muerte de Jesús, mientras él estaba sentado en el Monte de los Olivos, 4 de sus apóstoles vinieron a pedirle una señal. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús no dio un solo acontecimiento como la señal. Habló de muchos diferentes acontecimientos y situaciones. Estos acontecimientos serían como las diferentes líneas que componen las huellas digitales de una persona, una impresión que no puede pertenecer a ninguna otra. A medida que se examinan estas cosas predichas, se hace evidente que se han estado cumpliendo desde 1914. Se levantará nación contra nación y reino contra reino.
De seguro usted ha visto el cumplimiento de esta parte de la señal desde 1914. En aquel año empezó la Primera Guerra Mundial. Nunca en la historia había habido una guerra tan terrible. Fue guerra total. La Primera Guerra Mundial fue mucho mayor que todas las guerras principales que se pelearon durante los 2400 años antes de 1914. Sin embargo, solo 21 años después del fin de aquella guerra, empezó la Segunda Guerra Mundial, y esta fue 4 veces más destructiva que la Primera Guerra Mundial. Siguen peleándose guerras terribles. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se ha dado muerte a más de 25 millones de personas en unas 150 guerras que se han peleado por todo el globo terráqueo. En cualquier día dado, se han estado peleando como promedio 12 guerras en algún lugar del mundo. Y hay la amenaza continua de otra guerra mundial. Tan solo los Estados Unidos tienen suficientes armas nucleares como para destruir 12 veces a cada hombre, mujer y niño que hay en la Tierra. Habrá escaseces de alimento. Después de la Primera Guerra Mundial vino la más grande hambre de toda la historia. Tan solo en el norte de la China, 15.000 personas morían de hambre cada día. Pero la escasez de alimento fue mayor aún después de la Segunda Guerra Mundial. En aquel tiempo, la 1/4 parte del mundo estaba muriéndose de hambre. Y desde entonces, el alimento ha seguido escaseando para muchas personas en la Tierra. Cada 8,6 segundos muere alguien en un país subdesarrollado como resultado de enfermedad causada por alimentación deficiente, dijo el Times de Nueva York en 1967. Todavía millones de personas mueren de hambre, unos 50 millones al año. Para 1980, aproximadamente la 1/4 parte de la gente de la Tierra, 1.000 millones de personas, tenían hambre porque no podían conseguir suficiente alimento. Hasta en lugares donde el alimento es abundante, muchas personas son demasiado pobres para comprarlo. En un lugar tras otro, pestes. Inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, más personas murieron de la gripe española que las que habían muerto de cualquier otra epidemia en la historia de la humanidad. Aproximadamente 21 millones de personas murieron. Debido al COVID-19, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, para el 23 de mayo de 2022, habían muerto 6.270.000 personas. Sin embargo, en un informe de prensa del 5 de mayo de 2022, la OMS había declarado que la cantidad de muertos podría ser mucho mayor. Señaló que entre el 2020 y el 2021, el número total de muertes asociadas directa o indirectamente a la pandemia de COVID-19 fue de aproximadamente 14,9 millones. La peste y las enfermedades continúan causando estragos en el mundo. Millones de personas mueren cada año de enfermedades cardíacas y cáncer. Las enfermedades venéreas se esparcen rápidamente. Otras enfermedades terribles, como el paludismo, la esquistosomiasis y la ceguera de las aguas, se presentan en un país tras otro, especialmente en Asia, África y la América Latina. Habrá terremotos en un lugar tras otro. Desde 1914 hasta ahora, ha habido muchos más terremotos de importancia que en cualquier otro período similar de la historia registrada. Por más de 1000 años, desde el año 856, era común, hasta 1914, hubo solo 24 terremotos de importancia, que causaron aproximadamente 1.973.000 muertes. Pero en los 63 años desde 1915 hasta 1978, aproximadamente 1.600.000 personas murieron en 43 grandes terremotos. Aumento del desafuero. De todas partes del mundo vienen informes de aumento en el desafuero y el delito. En la actualidad, cunden desenfrenadamente los crímenes de violencia, tales como asesinatos, violaciones y asaltos. En tan solo los Estados Unidos hay un promedio de aproximadamente un delito serio cada segundo. En muchos lugares
nadie se siente seguro en las calles, ni siquiera durante el día. De noche la gente permanece en sus hogares con las puertas cerradas con llave y el paso obstruido, por temor de salir. Los hombres desmayan por el temor. Como emoción aislada, el temor es probablemente la emoción predominante en la vida de la gente hoy. Poco después de la explosión de las primeras bombas nucleares, el científico atómico Harold C. Urey dijo: «Comeremos en temor, dormiremos en temor, viviremos en temor y moriremos en temor». Para gran parte de la humanidad esto es lo que está sucediendo, y no se debe sencillamente a la amenaza siempre presente de que haya guerra nuclear. La gente también teme por causa del delito, la contaminación, las enfermedades, la inflación económica y muchas otras cosas que amenazan la seguridad y la misma vida. Desobediencia a los padres. Hoy día, frecuentemente los padres tienen poco control sobre los hijos. Los jóvenes se rebelan contra toda autoridad. Por eso todo país de la Tierra está afectado por la plaga de la delincuencia juvenil. En algunos países, más de la mitad de todos los delitos graves los cometen jovencitos de 10 a 17 años de edad. Asesinato, violación, agresión, bandolerismo, escalo, robo de automóviles, todo esto lo están haciendo niños. Jamás en la historia ha sido tan común la desobediencia a los padres. Amadores del dinero. Mire usted donde mire, hoy día, puede ver actos de avaricia y codicia. Muchas personas hacen casi cualquier cosa por el dinero. Roban o hasta matan. No es extraño el que personas egoístas produzcan y vendan productos de los cuales se sabe que, de una manera u otra, causan enfermedades a otras personas o las matan. Sea abiertamente o por su estilo de vida, la gente está diciendo del dinero: «Este es mi Dios». Amadores de placeres, más bien que amadores de Dios. Hoy día la mayoría de las personas piensa solo en hacer lo que agrada a ellas o a su familia, no lo que agrada a Dios. Muchas personas particularmente aman lo que Dios condena, incluso la fornicación, el adulterio, la borrachera, el abuso de las drogas y otros llamados placeres. Hasta placeres que en sí mismos pueden ser saludables, son antepuestos a todo esfuerzo por aprender acerca de Dios y servirle. Teniendo una forma de devoción piadosa, mas resultando falsos a su poder. Tanto los líderes mundiales como la gente común suelen presentar la apariencia de ser personas piadosas. Puede que asistan a servicios eclesiásticos y hagan contribuciones a causas religiosas. Personas en puestos gubernamentales quizás juren por la Biblia al ascender a su puesto oficial. Pero esto suele ser sencillamente una forma de devoción piadosa. Como la Biblia predijo, la adoración verdadera de Dios no es en realidad una fuerza impulsora en la vida de la mayoría de las personas hoy día. No las mueve un verdadero poder que lleve al bien. Arruinando la tierra. El aire que respiramos, el agua que bebemos y el terreno donde se cultiva nuestro alimento están siendo contaminados. La situación es tan seria que el científico Barry Commoner advirtió: «Creo que la contaminación continua de la Tierra, si no se refrena, con el tiempo destruirá la idoneidad de este planeta como lugar para la vida humana». Después de considerar lo anterior, ¿no queda claro que la señal que Cristo dio a sus discípulos comenzó a desarrollarse desde 1914? No obstante, algunas personas quizás digan: cosas como guerras, hambres, pestes y terremotos han ocurrido con frecuencia durante toda la historia. Así que no sería difícil predecir que estas cosas ocurrirían de nuevo. Pero, piense, la Biblia no solo predijo estas cosas, sino que indicó que ocurrirían en escala mundial. Además, la Biblia dijo que todas estas cosas le sobrevendrían a la generación que estaría viva en 1914. Jesús, después de citar las señales que han marcado al año 1914 en adelante, dijo:
De ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas, entre ellas el fin de este sistema. Sí, algunos de la generación que vivía en 1914 verán el fin del sistema de cosas y sobrevivirán.